Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al foro organizado por el Laboratorio de Procesamiento Inteligente de Información Geoespacial. Nuestro foro se llama Impacto de la Ciencia Geoespacial en la Industria. A través de la opinión de nuestros panelistas, vamos a conocer cómo es que se usa la ciencia geoespacial en la industria actualmente, en proyectos tanto tecnológicos como urbanos que se desarrollan en el país o de manera internacional, para que conozcamos cuál es la relevancia de esta área como ciencias, como por ejemplo la geografía. Estamos muy contentos por las personas que conforman este panel y bueno, a continuación se las voy a presentar. Ellos nos van a hablar un poco acerca de lo que conocen, de lo que han trabajado y posteriormente podremos iniciar una sesión de preguntas y respuestas una vez que todos nuestros panelistas hayan participado. El primer panelista que está con nosotros y le agradecemos mucho su compañía es el maestro en ciencias ambientales Isidro Colindres Jardón. Él es docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México y coordinador del Centro de Estudios Territoriales Aplicados, el ZETA. Es maestro en ciencias ambientales y ha desarrollado una gran cantidad de proyectos relacionados con la geoinformática, la geovisualización y análisis de datos. Maestro, le vamos a hacer un par de preguntas para que nos dé su opinión al respecto. Primero, ¿en qué proyecto está trabajando? Y segundo, ¿ha utilizado la ciencia geoespacial en algún proyecto? ¿Y cree que sería práctico o sería posible separar la ciencia geoespacial de este tipo de proyectos donde se ocupa? Es decir, ¿esas necesidades podrían verse satisfechas solamente con la geografía y con otras herramientas de software? Por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al público que nos acompaña, a los panelistas. Contestando un poquito a la pregunta que me haces, efectivamente, actualmente, bueno, estoy realizando un proyecto sobre la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Catzingo y de Temamatla. Anteriormente, sí se estilaba que solamente fuera cartografía básica, pero ya el proceso de análisis y los requerimientos que se tienen ya no es solamente un mapa como croquis, vaya, como antes se entregaban hace muchos años, no solamente incluso en sistemas CAD, ¿no? Solamente por dibujos vectoriales, sino que nos pide una serie de análisis. Actualmente nos pide zonas de inundación, zonas de deslizamiento, peligros volcánicos, etcétera, etcétera, que necesariamente los sistemas de información geográfica, entre otros, nos ayuda a tomar este tipo de decisiones y sobre todo a hacer el proceso de análisis. Bien, esto contesta un poquito a la otra pregunta que me hacían, porque yo creo que sí se podría quedar, pero tardaría mucho para hacer la toma de decisión. Este tipo de herramienta nos ayuda para facilitar, tiene varios instrumentos como la evaluación multicriterio, entre otras, la parte de la teledetección, que nos ayuda a tener información más relevante. Voy con un ejemplo. Anteriormente se tenía información cada 10 años por los vuelos aéreos. Actualmente ya tenemos con las imágenes de satélite vuelos de un día, y si queremos con mayor escala tenemos los vuelos en dron. Efectivamente, nos permite hacer el levantamiento de información con precisión milimétrica, que nos ayuda bastante, y sería muy complicado separar la información. Estoy hablando que no solamente es un mapa, hace rato se comentaba a lo mejor un poquito, y una base de datos, sino el análisis que da el plus a los sistemas de información geográfica. Un sistema de consulta solamente se queda en eso, en una relación base de datos dibujo cartográfico, pero el análisis que se le da tiene que ser actualizado, tiene que ser abierto, tiene que tener ciertos requerimientos y cierta capacitación, obviamente, para que se pueda manipular. Esto nos da ese plus que no necesariamente tiene. ¿Y por qué voy a esto? Bueno, se estima en la Universidad de Chile que para el año 2020 tenga que crecer 10.246 millones de dólares para América del Sur. Pues bueno,
hablando de las cuestiones pues, geoespaciales, estaremos pensando en qué lugar está México, cómo ha crecido, si ha crecido regularmente alrededor de 17.5% en los últimos años. Esto nos habla de la calidad y de las necesidades que se tienen por el uso de estos sistemas. No sé si con esto pueda contestar o a lo mejor me salté alguna pregunta. No, sí nos contestó las preguntas. Muchísimas gracias. Y disculpe, maestro, usted que se encarga o que su especialidad es el área ambiental, ¿cómo ve reflejada el área geoespacial en este tipo de proyectos que realizan en su centro, por ejemplo? ¿Es relevante? Es decir, todos los candidatos que, por ejemplo, se acercan a trabajar con ustedes, ¿cuentan con esta expertise o es algo que todavía nos falta inculcar entre los alumnos? Bueno, gracias. Bueno, de entrada, aunque estudié el posgrado en ciencias ambientales, yo soy egresado de la Facultad de Planeación también, en el área de planeación territorial. Bien, no está peleado las ciencias ambientales con la parte urbana, pero la misma necesidad ha hecho que esto sea un requerimiento necesario para todos los egresados. Hay asignaturas que se dan durante toda la licenciatura que los preparan precisamente como una herramienta indispensable para los egresados. Es complicado decir que alguien pueda salir sin conocer estos sistemas, creo que sería lo contrario. Es necesario conocerlos, se da y efectivamente salen con esa capacitación. Bueno, obviamente hay gente que se dedica a otro tipo de especialidades de acuerdo al área o a su interés, pero es una herramienta fundamental incluso de requerimientos por parte de la iniciativa privada y del sector gubernamental, que son quien cobija a muchos de estos egresados, los cuales han encontrado este tipo de trabajos por lo mismo, por el dominio de este sistema o de este tipo de sistemas. Entonces, es una necesidad apremiante, se les enseña, salen con cierto nivel, ya si quieren ellos una especialidad o incluso un posgrado, bueno, también está la posibilidad, pero repito, creo que es un requerimiento necesario para todos, forma parte del programa curricular de la licenciatura e incluso de los posgrados. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Más adelante vamos a hacer una conclusión, entonces ahí esperamos que nos aporte más ideas. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias. Bueno, a continuación vamos a solicitar el punto de vista del maestro en ciencias Eliezer Alcázar Silva. Él es egresado del Centro de Investigación en Computación, miembro del Laboratorio de Procesamiento Inteligente de Información Geoespacial. Actualmente trabaja como desarrollador y líder de proyecto en una empresa de desarrollo multinacional y es experto en sistemas web y en sistemas de información geográfica. Maestro Eliezer, muchas gracias por presentarte hoy con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte hoy. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué proyecto estás realizando actualmente? Esto con la finalidad de que las personas que están trabajando con nosotros o trabajando dentro de lo que es el centro de investigación puedan saber qué es lo que hace un egresado como tal allá afuera en la industria. Y la segunda pregunta es si tú crees con lo que estás trabajando actualmente y con lo que aprendiste en tu formación como maestro en ciencias, si realmente se necesita el área geoespacial o si se podría suplantar por alguna otra rama de la computación. ¿Tú qué opinas? ¿Es necesaria o te brindó algo que hace que ahora le des cierta calidad a tu desarrollo? ¿O qué es lo que tú piensas al respecto? Muchas gracias. No te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Sí, vale. Antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctora Magdalena. Actualmente me encuentro desarrollando una aplicación móvil de banco.
Y realmente el área geoespacial aquí no es lo primordial, pero sí se ocupan varias técnicas geoespaciales para garantizar la seguridad de las transacciones y temas de seguridad más que nada, ¿no? Y bien, en cuanto a los proyectos que he realizado anteriormente, sí he utilizado bastante la ciencia de datos geoespaciales, o bueno, se procesan bastante. Y yo creo que la maestría en el laboratorio me sirvió mucho para abrir varias puertas al comienzo de mi etapa laboral. Estuve trabajando con una empresa que se llama GeoWare y se dedica específicamente al desarrollo de aplicaciones de información geográfica. Y la verdad que todo lo que aprendí en la maestría, pues lo fui a utilizar ahí, pero también tus objetivos personales te van llevando a otras áreas, ¿no? Entonces, yo creo que conocer del tema geoespacial te abre muchas puertas y yo creo que va a seguir eh, tomando mucha importancia porque en todos los trabajos en los que he estado necesitan los datos y ahorita con las nuevas tecnologías se vienen muchos más retos en el área geográfica. No sé si contesté las preguntas que planteabas, Mac. Sí, está muy bien. Y otra pregunta, Eliezer. Bueno, tú ya tienes algunos años que estás trabajando dentro de la industria, o sea, saliste del centro y te fuiste directo al área industrial, ¿no? Y ahora eres líder de proyecto, entonces has trabajado con un montón de programadores y de expertos en tecnología, seguramente. Entonces, cuando platicas con ellos, cuando hablas de las necesidades del proyecto, ¿siempre tienen la noción de qué es el área geoespacial o no es algo tan conocido? ¿Cómo llevas eso a la industria, pues? Bueno, el tema es algo divertido porque aquí, o bueno, la mayoría de trabajos que he estado, ellos dicen, no, pues necesitamos las coordenadas, ¿no? Y todo su conocimiento geográfico se basa nada más a coordenadas. Pero de ahí sacamos estadísticos, temas un poco más importantes para el negocio o cosas así. Y hay que explicarles cómo trabajar con radios, áreas de impacto, o sea, es ahí donde dices, pues qué padre que aprendí algo más en mi formación, ¿no? Claro, eso es muy divertido, ¿no? Regularmente hablamos de las coordenadas y todos tenemos Google Maps a la mano, pero el poder aprovecharlo o aprovechar estas cosas requiere un poquito más de conocimientos. Y finalmente, Eliezer, hablabas un poco sobre la seguridad que incluyes en la aplicación que desarrollas, ¿no? ¿A qué tipo de seguridad te referías? Bueno, a veces, por decir, hemos desarrollado aplicaciones que hacen seguimiento del usuario para garantizar que están haciendo el trabajo realmente o la operación que nosotros necesitamos como negocio en el área donde se le asignó y no están falsificando. O sea, hay muchas técnicas para tú dar una coordenada que no es a tu teléfono, ¿no? Los simuladores de ubicación. Entonces, nosotros tratamos de asegurar que no estés utilizando aplicaciones fake, por decirlo así, y tratar de asegurar eso, precisamente que sea la ubicación más precisa y más, ¿cómo decirlo así? Que sea la correcta. Ok, muchas gracias. Eso está muy interesante, ¿no? Son cosas que a veces desconocemos, cómo el área geoespacial se puede usar incluso en las... Muchísimas gracias por tu participación, Eliezer. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la siguiente persona que va a participar en nuestro
foro es el maestro en Ciencias en Computación, Jonathan Vázquez Oropesa. Él es egresado del Centro de Investigación en Computación. Su especialidad fue el Laboratorio de Procesamiento Inteligente de Información Geoespacial y actualmente tiene pues 2 trabajos. Es desarrollador Android en Scotiabank y además es miembro de la empresa de desarrollo BlueStart. Él es experto en Android y en el manejo de datos geoespaciales. Jonathan, bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Antes que nada, quisiera que nos cuentes un poquito de cómo es que desarrollas estas 2 funciones, ¿no? ¿Cómo alguien en esta época con tantas cosas que tenemos que hacer en cada uno de nuestros trabajos y el área digital puede llevar estos 2 roles? Trabajar en una empresa ya muy establecida como es Scotiabank y además trabajar en una empresa que está surgiendo, ¿no? Que está creciendo día a día. Cuéntanos un poquito, Jonathan, por favor. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, muchas gracias Magdalena por presentarme. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Jonathan Vázquez Oropesa, como dice Magda. Bueno, hice la maestría en Ciencias de Computación, en la especialidad bueno, geoespacial. Y bueno, desde que salí hasta la fecha, mi fuerte ha sido dedicarme al desarrollo de aplicaciones móviles, tanto para iOS y enfocándome pues mucho a la parte de Android. Y bueno, la verdad es que durante todo este tiempo, las actividades que he hecho me han llevado a realizar todo tipo de proyectos. He participado en proyectos, digamos, a nivel comercial o hasta a nivel de fintech, como me encuentro ahorita participando en el desarrollo de la aplicación móvil de Scotiabank. Y bueno, ya en específico en la pregunta que me mencionas, Magda, pues bueno, BlueStar es una empresa que inicié junto con mi socio Charlie Carrillo. Y bueno, bueno, es este intento de nosotros realizar proyectos a la medida, nosotros poder dirigir los proyectos, estar escuchando los requerimientos de clientes, enfocarnos a aquellas personas que quieren dar el salto digital de sus negocios. Y bueno, ¿no? Ser una empresa de desarrollo moderno, ocupar las nuevas tecnologías que están saliendo, tanto desarrollo móvil como desarrollo web. Y bueno, más con esta parte de la pandemia que todo el mundo pretende digitalizarse, pues creo que es el momento perfecto entre que muchas personas buscan a personas como nosotros que les podemos ayudar a llevar a cabo toda esta digitalización. Y por supuesto, ¿no? Esta diferencia que tenemos en BlueStar, pues es precisamente el ofrecer estos conocimientos de la ciencia geoespacial, ¿no? Que nos permite dar ese toque de repente que no se ve en otros lados, de qué tan importante es poder obtener ciertos datos y hacer uso de ellos para la explotación y en beneficio propio del propio negocio. Y pues por otra parte, ¿no? Esta oportunidad que tengo de trabajar además como desarrollador Android en Scotiabank, bueno, es una oportunidad que también me surgió y quise tomarla porque siempre me ha gustado el desarrollo móvil, he tratado de especializarme demasiado en Android, entonces esta parte de poder seguir participando en proyectos grandes, seguir actualizándome en ciertas cosas ya más específicas de arquitectura de desarrollo de software, metodologías de trabajo en equipos de desarrollo de software y demás. Y además de esta parte también emprender un poco en el negocio con BlueStar. La verdad es que pues todo ha sido cuestión de un poco de organización propia. Creo que lo importante, indiferentemente del área, siempre ha sido esas ganas de siempre querer aprender, estarse actualizando, no quedarse con lo que uno ya sabe. Creo que eso ha sido lo principal que me ha llevado a poder realizar estas 2 actividades. Jonathan, gracias. Nos hablabas acerca de que en su empresa están ayudando a los negocios a brincar, ¿no? Justo ahora con la pandemia, con la 4T que nos acerca tanto a la tecnología. ¿Tú qué piensas de este tipo de aplicaciones delivery que no tienen datos geoespaciales, ¿no? Estas e-commerce nada más
donde yo como empresaria pongo mi tienda, quiero que me hagas mi tienda, pero ¿qué pasa? Yo no sé nada de datos geoespaciales. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable incluirlos? ¿Tú qué opinas? Bueno, es todo un acompañamiento, ¿no? Realmente en esa parte de desarrollo de software a la medida, muchas personas no tienen idea de todo lo que conlleva realizar una plataforma, ¿no? Desde la parte de análisis de requerimientos, diseño de experiencia de usuarios, implementación hasta despliegue. Bueno, ese es un proceso demasiado largo, ¿no? Eh, Creo que depende mucho, ¿no? Hacia qué objetivo quieras dirigir tu negocio, el mercado de clientes que quieres tener. Y con base a eso, pues nosotros podemos ofrecer las propuestas más adecuadas, tanto bueno, de desarrollo como de implementaciones y asimismo de funcionalidades que puedan ayudar a mejorar el negocio, ¿no? En este caso, siempre tratamos de adaptarnos, ¿no? Bueno, ya en cuestiones más administrativas, pues a los requerimientos y presupuestos del cliente, pero por otro lado, el hecho de, por ejemplo, ofrecerle funcionalidades muy específicas, como podría ser un análisis de este tipo de datos, conlleva fases más avanzadas de desarrollo, ¿no? Siempre es importante en esa parte de desarrollo fijar bien las bases del proyecto que cumple con el producto mínimo viable y ya en dado caso ver áreas de oportunidad que pueda tener en este caso la persona, ¿no? Bueno, por ejemplo, para un e-commerce que lo mencionas muy específico, bueno, pues hay muchas herramientas, ¿no? Google Analytics que te permite obtener muchísima información, aparte de otras herramientas para ver cómo la gente navega en tu aplicación o en tu sitio web y con base a eso obtener resultados que te sean útiles para explotar más tu plataforma. En el caso de los datos geoespaciales, bueno, ahí podría hacerse en el específico caso de ver en qué partes de ciertas regiones donde se están comprando más tus productos y tal vez estar dirigiendo tus esfuerzos hacia personas de esas regiones, ¿no? Toda esta parte de geomarketing que se le pudiera mencionar de una manera. Creo que son bastantes áreas de oportunidades. Al final de cuentas, son dos cosas, ¿no? Una, conseguir los datos georreferenciados y la otra, poder saber explotarlos. Creo que son las dos áreas de oportunidad realmente que todo negocio tiene. Claro, y finalmente, Jonathan, tú te dedicas al desarrollo de aplicaciones, al desarrollo de tecnología. ¿Te sirvió la formación geoespacial o básicamente hubieras hecho unas certificaciones y ya con eso? O sea, ¿sí te dio un plus el hecho de formar parte del laboratorio, de conocer este tipo de estructuras? Creo que es un conjunto de cosas. Obviamente, no sé, me gustó demasiado, ¿no? El poder estar en la maestría, no solamente en sí por los conocimientos, sino por el grupo de amigos, personas que conocí, el ver una visión diferente ya de estudiar en un posgrado. Creo que eso en ningún otro lado con un simple curso lo puedes obtener. Es como quien de repente dice, ¿no? ¿Para qué lo que estudias en la escuela no lo aplicas? Pero la verdad es que el estudiarlo te pone las bases y obviamente es esto que te menciono, siempre debe estar en el aprendizaje continuo para querer mejorar y especializarte o especializarte en varias áreas también, ¿no? Porque no solo una. Creo que es eso, ¿no? Este conjunto entre aprovechar lo que te brinda la maestría y aparte no dejar de querer uno aprender. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Gracias. Ok. A continuación, vamos a platicar un poco con el maestro en ciencias, Juan Carlos Carrillo Salazar. Él igual es maestro en ciencias en computación, es egresado del Laboratorio de Procesamiento Inteligente de Información Geoespacial y actualmente es asesor en desarrollo de sistemas de información geográfica y web de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Además, es miembro de la empresa de desarrollo Blue Start con Jonathan y es experto en sistemas web y en sistemas de información geográfica. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Magda. Muchas gracias a todos los asistentes. Un gusto estar aquí. Gracias. Oye, Carlos, ¿cuál es
tu experiencia con los datos geoespaciales? En particular, por ejemplo, al ver que eres asesor en la Conavio, ¿cómo se usa el área geoespacial en un campo que es dependiente del gobierno, por ejemplo? Ok, perfecto. Bueno, en la Conavio trabajamos en un proyecto, es un proyecto que lleva más de 5 años. Se han publicado artículos científicos al respecto. El proyecto se llama Species. Es una plataforma que genera inteligencia a través de una base de datos que conforma la Conavio. Esta información se llama Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad, que se abrevia SNIP. Es una base de datos con más de 16 millones de registros o colectas de especies en todo México. Y Species lo que hace es generar inteligencia de cómo conviven las especies, cuál es el nicho con el que interactúan y pues algunos problemas del humano en el impacto ambiental, ¿no? Bueno, ahí no sé si respondí tu pregunta, de más o menos cómo trabajamos en la Conavio. La Conavio es una dependencia de la Semarnat. Entonces, lo que hacemos es trabajar con iniciativas de la Semarnat y generamos proyectos de investigación al respecto y principalmente nos apoyamos con sistemas de información geográfica. ¿Y cómo es que participan estos sistemas de información geográfica? Esa es una pregunta. Y la otra es, cuéntanos un poco si es muy común encontrar a gente que conozca este tipo de procesos de los sistemas de información geográfica o lo considerarías una expertise. Bueno, respondiendo primero esta última pregunta y es ahorita por la gente que está conectada, la Conavio sí necesita especialistas que tengan conocimientos de información geográfica. ¿Por qué? Porque todos los sistemas que trabajamos en la Conavio se necesita esta especialización. De hecho, la Conavio ha buscado en repetidas ocasiones a gente de aquí del Centro de Investigación en Computación y varios de los miembros que eran estudiantes ahora ya pertenecen a la Conavio precisamente porque tienen ese factor diferencial, precisamente porque trabajamos en la generación de cartografías, en el análisis de raster, procesamiento de datos vectoriales, digamos que no en todos lados se encuentra y es muy importante el saber que el Politécnico produce recursos como ellos, ¿no? O como nosotros. La otra pregunta que me hacías, pues la Conavio, como te decía, produce muchos sistemas de información geográfica. Ahorita, por ejemplo, que está el tema de la pandemia, generamos toda una plataforma para el índice de infectados de COVID, la ocupación, trabajamos con proyectos de zoonosis, que para los que no saben muy bien qué es el concepto, la zoonosis es la transmisión de enfermedades entre animales y personas y viceversa, ¿no? Entonces estamos trabajando también en proyectos de ese tipo, cuáles son las condiciones para las cuales se dé ese tipo de infecciones. Entonces, para todos los proyectos que trabajamos en la Conavio utilizamos los sistemas de información geográfica. Y entonces, verdaderamente para ustedes, un sistema de información geográfica se ha convertido en una necesidad. ¿Qué opinas, por ejemplo, cuando sale ese comentario de ¿para qué queremos un sistema de información geográfica si ahí está Google Maps para trabajar con él? ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, pues, o sea, Google Maps son herramientas muy valiosas, pero pues dan soluciones, yo creo, en lo general, a pesar de que tienen muchas herramientas, muchas APIs, muchas bibliotecas, no dan soluciones específicas o ante necesidades específicas. Para eso se necesita la generación de cartografía, el procesamiento de datos y también, pues, Google Maps, pues, a pesar de que tiene muchos datos, no los tiene todos y muchos datos tan sencillos como los que manejamos también en la Conavio. Entonces, Google Maps es una excelente herramienta, pero no lo es todo. Oye, Carlos, muchas gracias. Y ahora, pasando al área de tu empresa, de Blue Start, ¿cómo usas ahí, si no son los datos geográficos, tu conocimiento sobre este tipo de herramientas y de datos en el desarrollo de proyectos? ¿Cómo lo aplicas?
Ok, bueno, cuando se nos han acercado los clientes, pues ellos desconocen totalmente, como han dicho los otros panelistas, desconocen ellos, para ellos es solo un mapa en una vista web, ¿no? Y pues en realidad no lo es así. Hemos tenido muchos clientes de diferentes giros, en específico hablando para los que trabajamos sistemas de información geográfica, son sistemas de logística, de recolección y entrega de paquetes. Entonces, cuando se nos acercan los clientes, pues tenemos que preguntarles cómo hacen esa repartición, si es por moto, si es por, si es por automóvil, si es por vehículos de carga, porque ellos desconocen que se necesitan diferentes cartografías o diferente uso de vialidades para hacer la transportación, ¿no? Entonces, el tener el conocimiento geoespacial te da una ventaja sobre las otras empresas para ofrecerles una solución que mejore o resuelvan la necesidad de nuestros clientes. Esa es la ventaja que también nos ha dado el laboratorio en el sector empresarial. Y finalmente, ¿qué ventajas te ha dado ser un experto en el manejo de datos geoespaciales? Híjole, pues te quiero poner así como un caso en específico. Nos ayuda a darle un mayor rendimiento a las plataformas que desarrollamos o que gestionamos. En el proyecto de Species, cuando pasamos a integrar GBIF, que es una base de colecciones de manera internacional, teníamos que hacer un crecimiento exponencial de los datos que eran procesados y por ende pues de la cartografía que era visualizada. El tener el conocimiento de qué es un buffer, qué es una generalización, todo ese tipo de conceptos, a pesar de que nosotros convivimos con gente experta en biología, gente experta en matemáticas, ellos desconocen, digamos, esos conceptos que eran los que nos ayudaron a dar solución. De manera específica, al generalizar la simplificación de puntos dentro de los polígonos, pudimos hacer ese salto exponencial sin pegarle en el rendimiento de la aplicación, ¿no? Entonces, a pesar de que hay gente que está muy especializada en sus áreas, desconocen todo este abanico de oportunidades que nos da la información o la ciencia geoespacial que nos ayuda a resolver los problemas. Muchísimas gracias, Carlos, por tu colaboración. Fue muy, muy ilustrativa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Magda. Y finalmente, nuestro último panelista con el que vamos a hablar de manera particular y después vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas es el maestro en ciencias Mario Alberto Aldama Coahuila. Mario Alberto estuvo trabajando su tesis de maestría en el Laboratorio de Procesamiento Inteligente de Información Geoespacial, es egresado del SIC y actualmente desarrolla el rol de Product Owner, que es súper importante en cualquier empresa de desarrollo, y Technical Lead en Confío. Pero además, él es experto en Python y es coorganizador del Meetup PyMX, que seguramente después les vamos a estar contando más de este Meetup para que conozcan sobre esta tecnología que se está utilizando en un sinfín de cosas, ¿no? Mario, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación, antes que nada, y gracias igual a los panelistas que ya han platicado sus puntos de vista. Y pues sí, me presento y soy Mario Aldama. Muchas gracias, Mario. Oye, ¿qué estás realizando actualmente en tu trabajo? Así como de desarrollo, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? Sí, yo igual me encuentro en una financiera. Confío se encarga de dar créditos a pequeñas, micro y medianas empresas. Estoy en el área operativa a cargo de toda el área de transacciones. Básicamente ahí nos enfocamos mucho a llevar ese seguimiento de lo que es entrada y salida a grandes rasgos del dinero, ¿no? Y en este control de la entrada, la salida del dinero, ¿hay algo que toque el área geoespacial, los datos geoespaciales? No, actualmente no. Sin embargo, de manera indirecta, hemos estado trabajando con información geográfica. ¿Para qué? Para el área de cobranza. En el área de cobranza es muy indispensable, literal, saber a quién cobrarle, quiénes son nuestros clientes, dónde se encuentran y sobre todo ahí, como ya lo han explicado
las demás personas, es muy importante la información, explotar esa información. Es decir, recolectamos la información, pero no es el simple hecho de alojarla y ya, sino siempre buscarle un plus. Y ese plus actualmente es en el área de cobranza saber dónde se encuentran los clientes, dónde hay más un sector necesario de créditos, dónde hay, por ejemplo, a lo largo de la República Mexicana, empresarios que no pueden tener un acceso tan sencillo a lo que es una sucursal bancaria, que no tienen acceso a un crédito, a una tarjeta. Entonces, eso es lo que de manera indirecta nos hemos apoyado para poder pues dar un mejor servicio y conocer mucho más a nuestros clientes y el área de oportunidad que exista, ¿no? Oye, Mario, ¿y de dónde sacan esos datos de ubicación de estos clientes? ¿Hay repositorios de información que ya te permitan hacer esto, por ejemplo? Pues básicamente es en la parte donde conocemos a nuestro cliente, donde se llena la solicitud. Los clientes proporcionan sus direcciones, después nos comprueban que ese es su domicilio y con base en ello ya se va haciendo ese alojamiento de la información para tener ya la localización. Es decir, nosotros recabamos la información, no vamos a algún lado en específico, nada más en su caso, por ejemplo, lo que tomamos mucho en cuenta es la base de datos que tiene el servicio postal mexicano para nada más los códigos postales, pero básicamente es nosotros alojamos la información y validamos que efectivamente con un comprobante de domicilio es donde se encuentran los negocios de dichos clientes, ¿no? ¿Y qué problemas has encontrado con el manejo de este tipo de información geográfica que técnicamente ustedes recaban, parece, de forma escrita por algún formulario y después tú la tienes que convertir de alguna forma en un dato geoespacial para poder manipularlo? ¿Has tenido problemas con ello o cómo saltan ese problema? Sí, justamente y tocas un buen punto porque pues no está homologado, ¿no? Tan solo también la base de datos del Servicio Postal Mexicano tiene ahí sus errores. Es algo complejo y retomo la pregunta que hacías anteriormente a Charlie de Google Maps. No es simplemente tener el mapa y que Google Maps ya tiene la información general, como bien decía Charlie, sino ya son cuestiones particulares, ¿no? Hay muchas cosas, hay mucha información que se puede todavía mejorar. Hay proyectos libres. De entrada, Google Maps no tuvo el conocimiento, no tuvo la información de la nada, ¿no? También se basa en información mexicana del Instituto Nacional de Geoestadística y el INEGI. Entonces, a lo que voy es colaboración, ¿no? Es información donde nosotros, en lo particular y respondiendo a tu pregunta, tratamos de homologar la información en el sentido de darle un formato. ¿Por qué? Porque también tan solo con el hecho de poner un código postal puedes poner CP, número, C.P. número, solo el número, el signo del gatito, hashtag y el número. Entonces, eso es complicado. Estamos tratando de limpiar de repente esa información, sin embargo, es muy complejo y por lo cual también los sistemas libres es donde nos puede ayudar y lo que en particular, no actualmente, pero ya he trabajado anteriormente es con los otros mapas libres de OpenStreetMap, donde uno se puede loguear, puede corregir algunas calles, puede dar de alta unas calles. Justamente igual, retomando Google Maps, se basó mucho también de la información de Waze, que adquirió, y Waze también en sus inicios fue creando los mapas, pero por colaboración, ¿no? Los mismos usuarios son los que iban proporcionando la información geográfica de dónde se encontraban las calles, cómo estaba armado, si había un sentido en cierta calle, si había doble sentido, si había edificios, si había montañas, cosas así, ¿no? Entonces, es un tema importante al día de hoy con lo que nos estamos peleando y que justamente es complicado, ¿no? Porque también actualmente no hay una información tan homologada hablando aquí en el territorio nacional. Sí, sobre lo que ahorita tocas, ¿no? No hay información homologada. Generalmente cuando trabajamos con datos geoespaciales,
es buscar los repositorios y trabajarlos y procesarlos un montón para obtener algo que nos sea útil, ¿no? Hablando de esto, ¿cómo ves la ciencia geoespacial dentro de la industria? En proyectos, por ejemplo, relacionados con medicina, con construcción, incluso con otras tecnologías, ¿cómo ves el área geoespacial? ¿Se necesita? ¿No se necesita? ¿Qué tanto tiene que crecer? ¿Y cómo está nuestro país en este punto, por ejemplo? Sí, definitivamente es necesaria. Bueno, recabando o recapitulando, mejor dicho, hace varios años, gracias a la información geoespacial, pues ahora tenemos mucha mayor facilidad para movernos, ¿no? En las ciudades, viajar. Muchas cosas dependen de la información geoespacial. Actualmente lo que estamos viendo y que igual Charlie comentaba un poco, con la pandemia se está haciendo muchos estudios acerca del COVID, ¿no? Necesitamos a la información geoespacial para saber cómo se está desarrollando, desgraciadamente, los contagios o cómo ya están disminuyendo, qué áreas son las que se encuentran más en peligro. Justamente es un tema importante que al sector salud le está sirviendo. Ha habido iniciativas y proyectos recientemente para promover que la misma comunidad contribuya con ideas para contribuir, y a lo que yo me llevo mucho de la información geoespacial es, va mucho de la mano con la data, con los datos, ¿no? Es un tipo de información específica, pero que nos ayuda en mucho y se puede usar en diferentes industrias, como lo mencionaba en el sector salud, también en el sector turístico, para el sector agropecuario se necesita mucho. ¿Por qué? Porque también es necesario y son temas de los particulares que un Google Maps no te va a dar, sino necesitas ver dónde hay tierra más fértil, qué terrenos están libres, si hay a lo mejor acueductos por ahí para un posible riego, en la zona de construcción, qué hay en esa construcción, ya hay algunos edificios, hay algunas casas que se tengan que derribar o es un área libre. Hay mucha información que se puede extraer y que con la ayuda de la información geográfica te puede dar un plus, ¿no? Y este es el mute. Gracias, muchas gracias, Mario. Decía que tienes razón, dependemos de los datos, ¿no? Y cuando no los hay, tenemos que convertirnos en expertos en minería de datos para obtener esos datos, para ver esas relaciones, y al final el área geoespacial termina abarcando todas las áreas relacionadas con el cómputo, ¿no? Muchísimas gracias, Mario. No, bueno, gracias. chicos, gracias por su participación en este panel, y ahora me están pasando preguntas, ¿no? Entonces, les voy a hacer las preguntas que nos hace el público que nos está observando por las redes sociales que tiene el CORE y también en esta sesión. Maestro Isidro, la pregunta dice, ¿en qué área considera que hace falta aplicar tecnologías geoespaciales y que causarían un impacto significativo? ¿En qué áreas? Pues en realidad es que, pues en todas. Hace rato yo comentaba de los números, de la parte que se estima, el crecimiento de la parte geoespacial. Yo hablaba del porcentaje que le toca a Sudamérica, pero hablando ya a nivel mundial, estamos hablando de algo así como 75.900 millones de dólares, que ha estado creciendo o que se espera que crezca ya para el 2020, o aunque bien a lo mejor este dato no fue tanto, aunque por la consideración de la pandemia, esto nos da un panorama cercano a todo el personal que ha estado involucrado en esto. Yo creo que la falta de desconocimiento nada más sobre las aplicaciones, sobre la tecnología, sobre el uso que le podemos dar a esto, ha hecho que no crezca más de lo debido. Porque una vez que la gente empieza a conocer para qué sirve, para qué nos da ese plus, ¿no? De análisis, repito, no solamente
de un sistema de consulta, sino ya un sistema de información tal cual, pues la gente se va encaminando cada vez más. Incluso yo te hablo por los ayuntamientos y por la gente que ha estado cerca en los años que llevo yo en este tema, pues la gente no solamente busca eh, el, el uso de estas herramientas, sino la parte, si ya le está apostando un poco a la capacitación del personal para el manejo, porque si bien están los software, las aplicaciones, pero quien las opera a veces no tiene la capacidad que si bien es un poquito con menos de instrucción educativa, pero sin embargo, sí se necesita para ciertas cuestiones más detalladas, sobre todo el área en el que yo me desarrollo. Sí hay gente que tiene que estar con cierto nivel, con cierta especialidad y con ciertas características ya de egresados. Eh, yo diría que se usa casi en todo, ¿eh? O sea, yo no le vería peros, porque desde encontrar hasta ciertas cosas, lugares de desplazamiento, áreas de cobertura, mapas de aptitud o de factibilidad, susceptibilidad, ahora por lo de cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos para el área médica, tenemos para el área agropecuaria, tenemos para el área industrial como tal, servicios, turismo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una herramienta muy, muy compatible con muchas de esas actividades que se tienen. Muchísimas gracias, maestro. Muy buena respuesta, abarcando muchos campos. Muchas gracias. Maestro Carlos, ¿cómo apoya la ciencia geoespacial a la situación actual para ubicar los contagios? Sí, bueno, la verdad es que es muy importante mencionar que un sistema de información geográfica trabaja a partir de datos que estén curados, datos que estén bien georreferenciados, y a partir de eso nosotros podemos empezar a producir análisis. Entonces, para la parte de los contagios, lo que hemos trabajado nosotros es primero hacer un curado y una vez ya después verificar o cruzarlo con información, ya sea del INEGI, ya sea de nuestra propia base de datos que formamos en la CONABIO, para obtener resultados que tengan un mayor contexto, ¿no? Es decir, por qué la persona se contagió, qué rango de edad tenía, bajo qué condiciones estaba. Entonces, nos ayuda a nutrir la información y a que los resultados que nosotros proyectamos tengan un mayor contenido, podría decirlo, un mayor peso a los resultados que presentan, a diferencia de otras plataformas que no utilizan la información geoespacial. Muchísimas gracias, Carlos. Una pregunta para Eliezer. ¿Cuál es su visión del área para los próximos 5 años, del área geoespacial? Bueno, la verdad yo creo que va a seguir tomando bastante relevancia porque yo la he visto ahorita, por decir, la incluyen mucho en en el software de BI, o sea, ya le están integrando cartografía y todo, o sea, lo que decía hace rato Jonathan, el tema de que ya existen bastantes herramientas que te ayudan con los estadísticos, por decir, de las aplicaciones como Analytics, Adobe tiene el suyo, Amazon tiene el suyo, también le están incluyendo mapas. O sea, ya estamos viendo análisis por áreas, por cada vez a niveles más profundos, mapas diversos, y como dice aquí en este caso Charlie, también tiene que ir evolucionando como las necesidades vayan creciendo, ¿no? Por en este caso las de salud. Yo creo que sí, seguimos creciendo. Muchas gracias, Eliezer. Jonathan, ¿qué tan difícil fue entrar a la parte laboral previo a tu formación en el centro y en el laboratorio? ¿Y cómo encontraste esos nichos de oportunidades en los que te desarrollas? Claro, bueno, mi caso fue que yo acabo la carrera en la universidad, estudié en Upita, inmediatamente que acabo, en el 2013,
aplico para ingresar al SIC. Entonces, bueno, este paso fue muy seguido para mí. No, en ese punto no busqué incorporarme al ámbito laboral, ¿no? Y bueno, posteriormente realizo la maestría en SIC. Ya cuando me graduó, sí salgo, ¿no?, en mente, ¿no? Voy a encontrar un trabajo donde pueda aplicar todo lo que aprendí ahorita de geoespacial. No recuerdo el nombre exacto de la empresa. Fui a una empresa que precisamente se anunciaba como que hacía cuestiones espaciales, pero vaya, el puesto que me ofrecían era un simple desarrollador, no tenía nada que ver realmente con una cuestión geoespacial, y en ese punto, bueno, pues sí, el salario que me ofrecían era demasiado bajo, ¿no?, para mis expectativas que yo pretendía en ese instante. La verdad es que en esa búsqueda de empleo simplemente me encuentro con empezar a desarrollar para Android, porque yo ya tenía conocimientos de Java, y bueno, Android estaba en auge, empezaba, bueno, ya desde hace un par de años anteriores, pero pues estaba todo el boom de aplicaciones móviles. Y pues simplemente eso, empiezas a trabajar como desarrollador Android y ya, dentro de cada proyecto que estuve participando, pues han sido de diversos tipos. En cada uno sí he tenido oportunidad de meterme con cuestiones, eh, bueno, yo creo que en esta parte de desarrollo de aplicaciones móviles, la parte fuerte de geoespacial, pues es simplemente la captación de datos georreferenciados, que es la parte que hace falta todavía, yo creo que explotar más, y van en un conjunto con muchas otras cosas ya ligadas al desarrollo general de software, ¿no? Experiencia de usuario, buena arquitectura de la aplicación y demás cosas que yo creo que son los puntos que hacen falta para explotar todavía estas cuestiones. Muchas gracias. Y ya nada más así para cerrar tu, tu participación, ¿dónde aprendiste a programar Android, Jonathan? Bueno, como lo comenté anteriormente, ¿no? Creo que, bueno, sí tomé unos cursos de Java, unas certificaciones en Java, y la verdad, en el primer trabajo que entré, ahí aprendí. Ahora sí que aprendí haciendo los proyectos, y durante todo ese tiempo, pues siempre ha sido el proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Ser autodidacta. Creo que toda esta parte, como se aplica para todo. Si uno tiene el interés de aprender nuevas tecnologías y aparte, y bueno, y además de que uno piensa que ya sabe, ya es experto en algo, siempre va a salir con algo nuevo. En particular, Android ha cambiado demasiado en estos años. Yo creo que de 2017 a 2018 dio un salto totalmente diferente a Android. Y si te quedas con lo que según sabías antes, ahorita ya es obsoleto y aplica para todo. Entonces, simplemente ser autodidacta. Creo que hay muchas plataformas de aprendizaje, y muchas comunidades, muchos meetups también relacionados a Android, donde creo que lo importante es buscar que uno tenga la curiosidad, ¿no?, de acercarse a personas que ya saben, de encontrar algún tipo de mentor y tener la confianza, ¿no? Creo que habemos, yo me incluyo yo, cualquier otra persona que después bueno, de esto quiera contactarme con todo gusto, quien quiera adentrarse al desarrollo de aplicaciones móviles, pues yo estoy abierto también para ayudarles más en este proceso. Gracias, Jonathan. Gracias. Y una pregunta para Mario. ¿Cuál ha sido la influencia del laboratorio y del SIC en tu carrera y en tu vida? Fue mucha. Justo cuando estaba estudiando allá la maestría y en el laboratorio, yo descubrí Python. Yo, previo a ello, era programador en Java. Con mi trabajo de investigación, descubrí ese lenguaje de programación que en esos años, yo salí en el 2013, en esos años Python acá en México específicamente no era muy conocido, no había prácticamente nada de vacantes. En Estados Unidos en esos años ya había crecido, pero eso fue un parteaguas en mi vida porque conocí mucho, aprendí mucho y me enfoqué mucho al área geográfica y conocí más a fondo lo que eran los mapas, lo que eran los diferentes tipos de archivos, si son raster,
muchas cosas, ¿no? Y sobre todo conocí proyectos libres donde empecé a ver cómo la colaboración del conocimiento, compartir ese conocimiento es tan importante, de uno aprende y siempre es bueno contribuir y, y enseñar a los demás lo que ha visto, ¿no? Los baches con los que uno se ha topado y de los que ha aprendido a salir, porque muchas veces otras personas puede que pasen por ese mismo camino y se contribuye. Entonces, yo desde ahí fue donde decidí enfocarme a esto y al día de hoy Python es un lenguaje muy usado en los sistemas de información geográfica, ¿no? Hay muchas herramientas, muchas formas para manipular datos, hay mucha tecnología del lado de data science, de inteligencia artificial, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí estar ahí en el SIC fue muy importante y me dio mucho aprendizaje, ¿no? Y al día de hoy soy lo que soy también gracias ahí por lo que aprendí, ¿no? Muchas gracias, Mario. Muy bonito tu respuesta. Tengo otra pregunta para Carlos. ¿Cómo pueden ayudar las redes sociales? Así dice. Supongo que es cómo pueden ayudar las redes sociales a los procesos geoespaciales, a obtener los datos que hablabas del voluntariado y esas cosas. Ok, sí, dentro de la ciencia geoespacial hay un área que se llama BGI o Información Voluntaria Geográfica, Información Geográfica Voluntaria, y precisamente habla de lo que habló Eliezer acerca de los datos de Waze. Precisamente pues se obtiene información generada por la propia comunidad, ¿no? Entonces, una parte de la cual también se pueden nutrir los sistemas geoespaciales es a través de las redes sociales. Dentro de, pues digamos, la comunidad científica han existido diversos artículos en los cuales se alimentan de Twitter, de Facebook, de Instagram, para producir resultados ya procesados o visualizados en mapas. Entonces yo veo a las redes sociales como una fuente de alimentación para contribuir a resultados que se dan dentro de la ciencia geoespacial. Muchas gracias. Y maestro Colindres, me parece que ya es la última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. Sería, ¿cuál es la diferencia entre ver resultados en una gráfica y en un mapa? Principalmente para usted que desarrolla proyectos, ¿cuál sería la diferencia, maestro? Sí, mira, incluso, bueno, esto se relaciona mucho con un tema que es, eh, bueno, la representación de los datos, que generalmente sí se hacen en tablas, en gráficos, pero ya tenerlo, la distribución espacial de los datos, creo que nos da ese plus también interesante. Yo saber, bueno, simplemente manejar una base de datos, como hace rato se comentaba en algún momento, que tenga, no sé, 62,000 datos, ¿no? Registros, perdón, y que en esta información, pues sí nos da información estadística, nos hace un gráfico, etcétera, pero aparte todavía localizarlos espacialmente y saber cuál es su densidad, ¿no? Que se tiene o su distribución en este espacio, yo creo que nos da mucha garantía. Eso me recuerda mucho a un ejercicio que hicimos sobre geolocalización de luminarias en el Estado de México, en todo el Estado de México. Y entonces se tenía obviamente cuantificadas cuántas luminarias habían cambiado en todos los municipios, pero no se sabían dónde estaban, ¿no? Se tenían sí algunas direcciones, algunas cosas, pero entonces el trabajo era hacer el levantamiento de todas estas luminarias, de los focos normales a focos LED, y en donde para los ayuntamientos y para quien les iba a pagar era necesario, porque decían, pues nada más que cambiamos tantas y tenemos tantas, pero nunca estaban confirmadas ni ubicadas espacialmente. Entonces creo que fue una condición para que les pudieran hacer el pago bastante bueno, y en donde pues es necesario, ¿no? Esta representación no es lo mismo tener análisis multivariante solamente en la parte estadística que tenerlo gráficamente. Ahora, pues el INEGI y la información pues, nos da a nivel AGEP, a nivel manzana, es una información valiosísima, ¿no? Es como tener una super radiografía de la información geoespacial.
Muchísimas gracias, maestro. Chicos, pues muchísimas gracias. Yo de verdad les agradezco que estén aquí, que me hayan regalado una hora, porque yo sé que están bien ocupados cada uno de ustedes. Y ya para cerrar, porque está de más que hable del área geoespacial cuando ya nos dieron muy claros ejemplos de para qué sirve y cómo se usa. ¿Algún consejo, algo que le quieran decir a los chicos que nos están viendo, que están estudiando su posgrado, que no saben si estudiarlo o no, que están saliendo de la universidad? Algo que nos quieran compartir. Yo más quisiera compartirles que sí se animen, principalmente, bueno, en hacer un posgrado, porque te da, como dices, una ventaja competitiva sobre los demás en el mundo laboral. Y también la otra, que entren al laboratorio. Creo que estamos en un auge dentro de la Ciudad de México, estamos migrando a todo esto que se llama Smart Cities y se van a necesitar especialistas en nuestra área. Entonces es bien importante que lo tomen en cuenta y que van a ser recursos súper indispensables para el futuro cercano. Muchas gracias, Charlie. ¿Alguien más que quiera compartirnos o que quiera decir algo, chicos? Pues de mi lado es compartir siempre la información, colaborar con nuestro entorno, ¿no? Hay muchos lugares donde podemos dar un granito de arena en informaciones geográficas y por qué no darlas, ¿no? Y en otros ámbitos también. Y si aprendemos algo y podemos compartirlo, podemos enseñarles a las personas que tienen ese gusanito, esa curiosidad por aprender algo nuevo, hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Mario. Si nadie más tiene nada que agregar, ¿no, chicos? Jonathan. Yo, pues, nada más quisiera compartir también que, bueno, aparte, ¿no? De los que, bueno, si están pensando en integrarse a laboratorio, tener esta maestría, pues creo que en mi caso, como yo lo hice acabando la carrera, luego metí en la maestría, fue bastante fácil para mí dar este salto, entonces no lo piensen tanto, creo que es buena oportunidad para seguir con el hilo de seguir estudiando. Y ya estando estudiando en la maestría, los que están todavía, bueno, ya trabajan en tesis y todo esto, bueno, mi consejo es también aprendan otras cosas, ¿no? Si les interesa esta parte de desarrollo de aplicaciones, ya sea web, móvil, que busquen la manera en cómo lo que están aprendiendo de geoespacial pueden aplicarlo ya en conjunto con el desarrollo de una aplicación y que se le vea ese enfoque, bueno, comercial o de caso de investigación, pero que se le vea una aplicación ya en forma, ¿no? Y que no quede solo teórico, por así decirlo. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, pues finalmente, ya para terminar, les voy a compartir que el Laboratorio Geoespacial tiene Facebook, tiene Twitter y tiene un correo al que nos pueden escribir para que estén enterados de todos los eventos que hacemos, no nada más en el core, de repente hay también conferencias con otras dependencias y estamos participando, o por si quieren de alguna forma ser parte de este laboratorio que está muy padre y además pues ya vieron quiénes egresan de aquí, ¿no? Personas súper exitosas, súper profesionales. Y bueno, pues muchas gracias, maestro Isidro, Jonathan, Mario, Carlos y Eliezer por su tiempo. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión del foro del Congreso Core 2020. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias y esperamos verlos pronto o saber de ustedes a través de nuestras redes sociales. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Muchas gracias.